Hola y bienvenidos nuevamente a este estudio del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres, del viaje espiritual, el camino al Padre. Y en esta segunda entrega estaremos continuando el estudio acerca de la obra del Espíritu Santo, lección número 4 de este maravilloso estudio. Acompáñenme pues en este viaje estudiando lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo. Me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me das, oh qué regalo, misericordia. Vamos a recordar pues uno de los textos claves de la lección anterior. Y es cuando Cristo promete a sus discípulos que ellos iban a ser guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Así es, lo tenemos en Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15, donde dice la palabra de Dios, hablando Cristo a sus apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Aún le quedaban cosas al Señor para informarle a sus apóstoles, pero en ese momento ellos no estaban capacitados para llevar todo lo que él tenía que informarles, es decir, toda la verdad. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda, no a una parte, sino a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo iba a hacer saber a los apóstoles todo lo que Cristo les iba a mandar. Les iba a recordar, les iba a revelar toda la verdad, de tal modo que una vez se cumpliera esa misión, ya no quedarían más verdades por revelar en los siguientes siglos. Como lo es ahora, ya no queda más revelación de parte de Dios para dar a través del Espíritu Santo. Ya todo fue hecho. Ya todo fue revelado para que hoy a través del Nuevo Testamento podamos estar confiados de que es suficiente para que hagamos la voluntad de Dios, la voluntad final de Dios a los hombres. Vamos a ver pues que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, los de Cristo del primer siglo, para revelarles la última voluntad de Dios a los hombres. Encontramos esta promesa de parte del Señor también en Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 49, donde dice la palabra del Señor. Y les dijo, hablando Cristo, una vez que resucitó de entre los muertos, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué más? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y fijémonos, y les dice Cristo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa del Padre sobre ellos era la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles de Cristo, en la vida de los apóstoles de Cristo, los cuales por el Espíritu Santo iban a ser investidos de poder desde lo alto.
No que el Espíritu Santo fuera en sí el poder que iba a venir sobre ellos. No, el Espíritu Santo les iba a investir de poder a ellos para que fuesen testigos de la obra de Cristo de salvar a todo el mundo, predicando el evangelio de Cristo con autoridad por el poder que iban a recibir de parte del Espíritu Santo. Ahora, quiero que nos fijemos en detalles geográficos y específicos que otorga Cristo para que podamos entender desde cuándo se comenzó a gestar esta gran obra, desde cuándo empezaría. Y allí está la ciudad clave, la ciudad de Jerusalén. Desde aquí comenzaría esta maravillosa obra, en la cual el Espíritu Santo estaría en los apóstoles de Cristo, dando testimonio acerca de Él mismo, de Jesús, de todo lo que Él vino a hacer a este mundo por salvar a los hombres e invitarle que a través de ese mensaje o por causa de ese mensaje, los hombres procedieran al arrepentimiento y perdón de sus pecados. Avancemos pues, donde vamos a ver primeramente en el capítulo 1 de Hechos, de cómo Cristo les hace la promesa que ellos iban a ser en tiempo futuro testigos de Él. Pero en el capítulo 2 ya vemos a los apóstoles declarando ser testigos en tiempo presente de Cristo, es decir, el cumplimiento divino de la promesa que Él les había hecho. Y en medio de todo esto está el mover del Espíritu Santo, revelando la doctrina del Altísimo a través de señales que iban a ser el poder que iba a venir sobre ellos desde lo alto. Vamos a la lectura de las Sagradas Escrituras, primeramente entonces en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5 y el versículo 8. Dice el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Como vimos en Lucas capítulo 24, versículo 49, tenemos el registro cuando el Señor por vez primera les habló de aquella promesa del Padre. Sigue diciendo el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora en el versículo 8 él le dice que recibiréis poder. Los apóstoles recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, aquí hasta esta parte del pasaje aprendemos que los apóstoles, como Cristo les había dicho, iban a recibir poder desde lo alto. Ese poder iba a llegar a ellos como consecuencia de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. No que el Espíritu Santo iba a ser el mismo poder, sino que el Espíritu Santo iba a ser la causa del poder que iba a llegar sobre ellos. Un poder que le iba a permitir a ellos, como sigue diciendo el versículo, ser testigos de Cristo. ¿En dónde primeramente? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en todo el mundo. Aquí vemos entonces de qué se iba a tratar ese poder. Era un poder que les iba a permitir a los apóstoles de Cristo ser testigos de Él.
hablar acerca de las cosas que habían visto y oído acerca del Hijo de Dios. Y no iban a confiar en sus propias memorias para recordar todas las cosas que habían experimentado con el Maestro, sino que el Espíritu Santo estaría con ellos para recordarles lo que ya el Maestro les había dicho y para completar toda la verdad en ellos, revelarle toda la verdad a ellos. Continuemos al capítulo número 2. Versículo 1 de Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos eran solamente y exclusivamente los apóstoles. En el capítulo 1 habían como 120 en un aposento alto. Ya este es un nuevo día y es el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, estaban los apóstoles unánimes juntos y ya vamos a ver la evidencia de que solamente estaban ellos. No estaba María, en ese momento no estaba ninguna otra persona que no fueran los 12 apóstoles de Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y esas lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire la consecuencia, mire el poder que iba a venir sobre ellos. Al estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu les otorgaba ese poder. Y de aquí comienza lo que la Escritura llama la inspiración divina, la del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo dándole según su voluntad a ellos lo que debían comunicar al mundo, lo que debían hablar, comenzando desde Jerusalén. Dice el versículo 14, moraban entonces en Jerusalén, ahí está el lugar geográfico clave, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice el versículo 5, moraban entonces, ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí está el lugar geográfico del cumplimiento de la profecía del Espíritu Santo únicamente sobre los apóstoles de Cristo para revelarles toda la verdad. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Sí, eran galileos. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Increíble. Estamos pensando en el milagro que se está gestando aquí. Los apóstoles están hablando varios idiomas. Es decir, si un apóstol estaba hablando un mensaje, ese mensaje se estaba reproduciendo en las mentes, en los oídos de cada uno de los que estaban escuchando en el idioma en el cual ellos habían nacido. Es decir, como si fuera un don de una interpretación múltiple, traduciendo a varios idiomas a la vez, saliendo de una sola comunicación verbal de uno de ellos. Hablaba uno y ese mensaje los demás lo escuchaban cada uno en el idioma en el cual habían nacido. Hablaba el otro y así sucesivamente se iba gestando este poder, este gran milagro. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Ahí vemos el poder ya de la revelación del Espíritu Santo llevándose a cabo en la vida de los apóstoles. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Versículo 14 es clave. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quiénes? ¿Con los 120? ¿Y María? No, con los 11, porque en el aposento alto solamente habían 12 hombres. Pedro con los 11, y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Verso 32 les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya estaban ellos en el presente dando testimonio acerca de Cristo, conforme a la promesa del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, que hasta lo último de la tierra darían testimonio, es el testimonio que sigue estando vigente a través de los escritos y los hechos de estos hombres de Cristo, de estos apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que hasta hoy conservamos sus escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces, este es el gran cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Cristo, no sobre apóstoles modernos, no sobre los que se autoproclaman apóstoles de Cristo, sino sobre los que fueron de él en el primer siglo. Llegando hasta aquí, podemos entonces tener un poco más la mente abierta para continuar detallando lo que vamos a ver a continuación. Y es que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y profetas del siglo I las cosas que debían enseñar de parte de Dios. Y esto es lo que se conoce como la inspiración divina. Dios revelando su voluntad a través de hombres. Hombres que Él eligió para que comunicasen al mundo entero la voluntad final de Dios a los hombres. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 3 lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, dice Pablo en representación de los apóstoles: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta aquí quiero llamar la atención a ustedes. Este es uno de los pasajes que algunos cogen y se lo aplican a ellos mismos, diciendo que por este pasaje Dios aún tiene cosas ocultas que revelar que está dando a los que le aman. Pero esto es una promesa que estaba escrita exclusivamente para los apóstoles. Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ojo, está hablando el apóstol Pablo, que escribió esto hace como 2000 años. Y dice: en tiempo pasado, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A los apóstoles. Por eso dice Pablo: a nosotros. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros, los apóstoles del primer siglo, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué cosa Dios les concedió, Pablo? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Versículo 13. Lo cual también hablamos, mire, comunicamos, expresamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O dicho de otra manera, explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Este pasaje es clave para que nosotros avancemos en nuestro comprendimiento de cómo fue que el Espíritu Santo iba revelando su voluntad a estos hombres de Cristo, a estos apóstoles del primer siglo. Sé que para los entendidos y que me están siguiendo en este hilo que Dios ha trazado de una manera armoniosa, con estos pasajes bastaría para poder ver lo que es la obra del Espíritu Santo. No hay obra más grandiosa que esta, la revelación de la palabra de Dios. Que hoy podamos nosotros poder tener la base y el fundamento de cómo agradar a Dios de manera completa, de cómo Dios habla a nuestra vida, de cómo Dios nos ilumina el camino para que nosotros seamos salvos. Pero vamos por más. Y lo siguiente que quiero mostrarles es que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y profetas del siglo I que los gentiles serían parte del nuevo pueblo de Dios. Esto es algo que no se conocía desde antiguo. Esto es algo nuevo que Dios iba a revelar a través de sus santos apóstoles. Vamos a mirarlo en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Donde dice la palabra del Señor, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Escribe Pablo a los hermanos en Éfeso, que por revelación, fíjese bien, revelación, le fue declarado el misterio, es decir, algo que estaba oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo, estudiando las epístolas de Pablo, los efesios podían entender cuál era el conocimiento que él tenía en ese misterio de Cristo que le fue declarado por revelación. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, tiempo en el cual Pablo escribe, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y de qué trataba ese misterio en particular, Pablo? Versículo 6, que los gentiles, es decir, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, de la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio que predicaron los apóstoles, siendo inspirados por el Espíritu Santo a partir de Hechos capítulo 2, del día de Pentecostés después de la resurrección de Cristo, como ya vimos en unos textos atrás. Es interesante cómo vamos avanzando poco a poco en esta gran obra del Espíritu Santo. Y hablando del Evangelio que predicaron los apóstoles, vamos a ver que a estos mismos hombres el Espíritu Santo les reveló el Evangelio de Cristo que predicaron en sus días. No fue un mensaje que vino de sus propias mentes, sino que vino de la misma palabra revelada por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 dice la palabra del Señor. Los profetas, es decir, los antiguos, los del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
Notemos que está hablando el apóstol Pedro ya en la era después de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Y está hablando de lo que habían profetizado los antiguos profetas. Versículo 11. Escudriñando, aquellos profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Uno de los pasajes o capítulos de la Biblia, los profetas más conocidos acerca de lo que Cristo venía a hacer es Isaías capítulo 53. Pero versículo 2 es clave diciendo, a estos, es decir, a los profetas, se les reveló en el pasado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que operó en los profetas antiguos para hablar acerca de Cristo, ese mismo Espíritu fue quien operó en los apóstoles para predicar el Evangelio que permite que los hombres puedan alcanzar la gracia y la salvación de Dios. Entonces tenemos aquí al Espíritu de Cristo siendo el mismo Espíritu Santo enviado del cielo que reveló el Evangelio a los apóstoles y profetas del siglo primero. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos la consistencia en cómo el Espíritu Santo obró en los apóstoles para que hoy tengamos la voluntad final de Dios a los hombres. Continuemos en este viaje espiritual, mirando ahora que el Espíritu Santo es el autor principal de la voluntad de Dios en su forma verbal y escrita. No solamente llevó a los apóstoles a que hablaran la revelación de Dios, sino que también a que la escribieran. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hablando el apóstol Pablo, en el mismo tiempo que les dije anterior, después de la ascensión de Cristo a los cielos, el apóstol Pedro diciendo que ellos tenían la palabra profética más segura. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ahí está la forma verbal, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, es lo que forma parte de la Escritura, del libro sagrado de Dios. No fue que se les ocurrió a estos hombres hablar algo de Dios, fue que el mismo Espíritu los guiaba a hablar las mismísimas palabras de Dios, de tal forma que ellos no se iban a equivocar en transmitir ese mensaje. La importancia de la inspiración del Espíritu Santo, para que hoy tengamos la Escritura, la Biblia, como un libro confiable que nos va a llevar a conocer la voluntad final de Dios a los hombres. Obra magnífica del Espíritu Santo. Y continuamos viendo entonces que el Espíritu Santo es quien nos habla hoy la voluntad final de Dios a través de las Escrituras. Él es quien habla. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 8, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esta carta se escribe en el mismo periodo que Pedro escribe, después de la resurrección y ascensión de Cristo. Después de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo comienza esta obra de revelar a los apóstoles de Cristo la voluntad final de Dios a los hombres. Y aquí informa el autor que el Espíritu Santo dice en tiempo presente, a través de que de lo que está escrito, que si oímos la voz de Dios,
no debemos endurecer nuestros corazones. La voz de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene advirtiendo eso desde los días del Antiguo Testamento, como vemos allí los pasajes referenciados, Éxodos y Números. Pero en el tiempo que el autor de Hebreos dice a los cristianos, a los hijos de Dios del Nuevo Testamento, esta palabra les dice en tiempo presente. Dice el Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Allí en primera instancia hablando de Cristo. Pero leamos el versículo 8 después de lo que dice el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora bien, ¿cómo estas iglesias iban a recibir ese mensaje? Efectivamente, a través del libro de Apocalipsis, de este libro que Juan estaba escribiendo. Así que aquellas iglesias, aquellos cristianos, al leer las palabras escritas por Juan, era como si leyeran al mismo Espíritu diciéndoles las advertencias que acabamos de leer y que están escritas a lo largo del libro del Apocalipsis. Entonces el Espíritu Santo habla la voluntad final de Dios a través de las Escrituras. Cuando leemos las cartas, los libros de los apóstoles, estamos leyendo lo que dice el Espíritu Santo en tiempo presente para que nosotros hoy obedezcamos a la voz de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo es quien hoy nos habla. Hasta aquí llegamos concluyendo esta segunda parte de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles de Cristo. Aún hay más, pero quiero que vayamos paso a paso en este recorrido por el Nuevo Testamento, viendo cómo Dios, en la persona del Espíritu Santo, ha hecho esta obra maravillosa que hoy tenemos como la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Les invito a que se suscriban a este canal y estén pendientes en este tema número 4 a la conclusión en la tercera parte de esta maravillosa lección del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Con tu amor me diste paz, tú me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me das, oh qué regalo, misericordia, ¿de dónde viene tan grande amor? Crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecador.